Place Pigalle, c'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour batifoler. Place Pigalle, vous verrez papillonner tous les genres de beauté, de nationalité. Quiero presentarte la tercera parte y final de las averías que hemos encontrado en este receptor a reacción francés de los años 30. Pero además quiero hacer un rápido recorrido de todas las incidencias que hemos encontrado. Y lo primero que encontramos fue una fuente de alimentación un poco distinta de las normales, pero que ya ha quedado suficientemente clara. En general, la degradación mayor lo tienen los condensadores, más que las resistencias. Entonces, se cambiaron 3 condensadores. Uno no lo cité anteriormente, ahora sí lo voy a citar. Y es el condensador del cátodo, que va en paralelo con la resistencia del cátodo. Este condensador suele fallar muchas veces. Los cátodos a veces van directamente a masa y otras veces van a masa, pero a través de un paralelo de resistencia y condensador. Otro condensador que hemos hablado de él reiteradamente y que falla mucho es el que está representado en rojo, que es el que lleva la señal de la placa de la lámpara anterior a la grilla de la de salida. Ese condensador de acoplo de señal falla, y en este caso fallaba, y lo que hace además es que se suele poner en corto y pone la grilla a una tensión positiva, con lo cual la lámpara de salida no funciona. Y por último, el condensador que se cambió es el que va en paralelo con la bobina del primario del transformador. Las tensiones que ahí se generan son tensiones altas, por lo tanto ese condensador tiene que ser de una tensión muy alta, cuanta más alta mejor. Yo le puse 650 porque no tenía 1200, si no le hubiera puesto 1200, pero vamos, con 650 espero que aguante. Un componente que falla mucho son los interruptores. En este caso es el interruptor que pasa de onda larga a onda media. Ya vimos cómo cuando el interruptor está cerrado, entonces está funcionando en onda media. Como no cerraba bien, estaba funcionando siempre en onda larga. Se limpió el interruptor y ya opera bien en onda media. Vimos el circuito de sintonía, en este caso de sintonía-reacción, y las bobinas 6, 7 y 8, que dijimos que podía ser donde se colocaba la antena. Pero aquí sí que es cierto que me salió una duda, que todavía no la tenga claro. Y la duda es que las bobinas esas tienen la 6 a masa tiene una inductancia que no es apreciable ni por el aparato de medida, luego la de 7 a masa es de 0,03 milihenrios y la de 8 a masa es de 0,06 milihenrios. Es una inductancia muy baja para unos bobinados que supuse que son algunos de los que están ahí, que a mí me parece que tenían que ser de más inductancia, pero bueno, es una duda que ha quedado ahí planteada. Al final del vídeo 2 dejé una pregunta en el aire. Ves que hay una bobina ahí y había otra, digamos, perpendicular a ella. Luego la veremos. Ahí quiero señalarte, ese es el interruptor que fallaba, ese que has pasado ahí. Ese interruptor, hubo que limpiar los contactos, porque si no, como he dicho, estaba en abierto, y estando en abierto siempre se sintoniza la onda larga. Bien, esta es una de las bobinas del atrapaondas que la saqué para medirlo. Verás que el valor que indica son 0,12 milihenrios, bueno, 0,12, 0,13, dependiendo a veces las medidas que se hiciesen. En ese momento indica 0,13 y luego en la diapositiva siguiente le puse el valor 0,12 porque en algún momento dio 0,12. Ese es el circuito que lo dejé como pregunta. Esa pregunta de que para qué es un atrapaondas, para qué puede servir y dónde crees tú que puede ir ese hilo verde que está suelto, ¿no? Que lo hemos visto en el vídeo. Bien, pues aquí ha sido el doctor Bacterio el que indicó que el atrapaondas está precisamente para quitar ondas o frecuencias potentes que pueden perturbar a la emisora que yo deseo sintonizar. Era una idea buena, era una idea de estos receptores básicos, no lo suelen tener ya los superheterodinos, pero todavía hay una dificultad, una diferencia respecto a la teoría, y ahora la expongo. Puedes ver que el atrapaondas está en serie con antena, es decir, tengo la antena exterior o mi antena, le pongo el atrapaondas y a la salida va hacia la radio. Y esto es bastante lógico porque cuando el circuito resuene
presentará una impedancia muy alta y teóricamente pues el efecto de la antena se va a reducir. Puedes ver que en cambio en mi radio, en los circuitos que yo dispongo, lo que yo tengo, yo creo entender que ese cable verde le faltaba una banana para ser metido por la hembrilla del 6, 7 u 8, de tal forma que en una de ellas, en este caso supongo que por la 8 meto la antena exterior o mi antena, y por la 7 le meto ese hilo que yo tenía, ese hilo que estaba colgando, que va a la atrapaondas mediante una banana. Pero claro, el circuito que ahora si lo miras y lo ves, no está en serie el circuito atrapaondas con la bobina 8, sino que más bien parece un paralelo, por lo que me cuestiono un poco o no llego a entender todavía este circuito, cómo este circuito funciona como atrapaondas. Bueno, pues hasta ahí llego. Ahora vamos a ver cómo en la realidad, qué hace verdaderamente ese circuito atrapaondas, qué influye esa banana de ese cable. Ahí puedes ver cómo he conectado en un extremo, yo creo que ese es el 8, he conectado la antena, que es la borna roja, y en el extremo 6 he conectado. Quiero que es un poco el efecto de atrapaondas, y te digo un poco porque es una canción que probablemente tenga derechos de autor y como lo ponga mucho rato me ponen propaganda, con lo cual voy a procurar simplemente que notes un poco el efecto. Como podrás observar, ahora ya no tengo música, tengo palabra y no tengo problema de derechos de autor. Parece más un efecto de dar más señal a la antena que más que de atrapaondas. No sé si te habrás fijado que ahora la señal parece que es un poco más débil que antes, mientras que cuando metes la clavija verde parece que la señal es más intensa. Si me permitís una pequeña observación, Carlos. No hay más que centrarse para hacer Podemos ver su estado original y vemos cómo pues tenía unas manchas ahí, no estaba bien. Entonces he decidido restaurarla. No es lo mío, pero bueno, quiero que lo que yo he hecho a lo mejor te pueda servir para ti. Lo primero le hice un lijado lógicamente en el sentido de la veta de la madera y con mucho cuidado. Me parece que usé una lija de grano alrededor de 200, pero lo que sí te quiero decir es que le daba siempre muy suave, o sea, nunca apretaba, sino suave, con paciencia, la fui lijando y ese es el resultado que ves, pues es el color que tenía precisamente esa madera, esa capita de madera que se le pone y que estaba bien, se le quitaron las manchas blancas. Y luego ya lo que pasé es a una fase de tintado y lo hice con nogalina aragua, muy clarita. ¿Por qué muy clarita? Porque le di varias capas a la zona oscura que tú ves y una sola capa a esos laterales que puedes ver. Entonces fue un tintado que, bueno, de una forma intentando que fuese uniforme y al final pues le di con un trapo para dejarlo más uniforme todavía ese tintado. Y ya por último entramos en la fase de barniz, pero ese barnizado lo hice yo sencillamente con tapaporos, pero tapaporos que era al nitro, vamos, no disolvente en agua, sino disolvente en un disolvente como el nitro, ¿no? Entonces le di 2 o 3 capas, pero muy suaves, y después de cada capa lo que hacía era pesarle una lija muy fina. Y me quedé casi cuando esa tercera capa ya tenía un poco brillo y yo se lo quité. Y ya por último, una vez que ya estaba barnizado, lo que le hice fue darle cera. Entonces ese encerado es como me gusta a mí que se acabe. No me gusta verlos muy brillantes. Mucha gente le da muchas capas de barniz o de goma laca, pero quedan, para mi gusto particular, demasiado brillantes. Yo me quedé cuando el barniz cuando empezaba a ser brillante y además lo lijé. Entonces, a partir de ahí ya es cuando apliqué el encerado que estás viendo.
Y esa es la reparación. Yo no soy un experto en reparación de cajas, pero puedes ver el resultado. Ahora vemos la radio ya montada por la parte posterior. Puedes ver ahí la bombillita, que es original, que alimenta el dial. Puedes estar viendo también la antena era el cable blanco, el altavoz, bueno, pues todos los componentes, y la lámpara, por supuesto, cambiada, la 6V6. Ahora me gustaría que la escuches. Y por tanto considerara que ha decaído la dirección de su Secretaría General, se convocaría un comité federal para constituir una comisión gestora que dirigiría el partido a partir de entonces y que tendría 40 días para convocar un congreso extraordinario. Otro detalle importante, en opinión de los expertos, esta comisión gestora también puede decidir la próxima sesión de investidura si Rajoy decidiera intentarlo otra vez. Importante eso, porque ahí está el fondo del debate ahora mismo. El PSOE, la posible caída de Pedro Sánchez supone una sacudida en el panorama actual con el bloqueo político en España. Vitalox, que hace un tratamiento conjunto porque aporta este Vitalox el ácido hialurónico tan necesario y el colágeno para las articulaciones, para todos estos problemas que estamos comentando. Y le quería preguntar otra cosa al doctor. Y hoy además a la venta la nueva entrega de Harry Potter para todos sus seguidores, que sepan que es en España Harry Potter y el legado maldito. Referencia de izquierda, pues Pedro Sánchez. Si él no está con... Yo creo que él tiene mucho más controlado de lo que pensamos, lo que cree, lo que piensa la militancia y el control de las bases. Bueno, y eso es a lo que él se agarra. Habrá que verlo, queridos. Adelante. Sí, tengo muchas diferencias con Sánchez, pero pretender hacer caer a un secretario general elegido por las bases así es un fraude. Escribía, como decías, Pablo Iglesias, ese artículo 7 del reglamento del Comité Federal, que en su apartado O, al que hacía referencia César Ruena, se limita a decir efectivamente que es competencia del Comité Federal cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva, pero señala que cuando esas vacantes afecten a la Secretaría General o a más de la mitad de la Ejecutiva, hay que convocar un congreso extraordinario que es el encargado de designar la nueva dirección. Hasta aquí lo que dicen las normas, más allá de las posibles interpretaciones. Es cierto que en algunos casos, tras la renuncia de la Ejecutiva, se ha nombrado una gestora que afectase al conjunto del PSOE, es decir, al de toda España y no a alguna de sus federaciones. Solo hay un precedente. Fue en el año 2000, cuando se produjo la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general. Pero hay una diferencia esencial. Vieron con mucha preocupación la intención de Sánchez de formar gobierno. Los malos resultados en estos comicios aumentaron el conflicto interno y Pedro Sánchez, el lunes por la tarde, anunciaba la convocatoria de un comité federal para activar un congreso en diciembre. Primarias el 23 de octubre. Él promete defender. Deseo te haya gustado. Muchas gracias. C'est l'amour, la fantaisie, le coin de paradis, oui c'est Paris la nuit. À la place Pigalle, on voit sans trêve la vie s'agiter. On vend la drogue et le rêve, les fleurs, les baisers.